Buenos días, licenciada. El día de hoy vamos a exponer Teoría de conflicto realista por quinto A. Los integrantes son Katia Karina Mendoza Borrero, Carlos Bruno Bravo Zambrano, Eduardo Proaño, Niurka Berusca Vera Quintero y mi persona, Heymon Hernán Rodríguez. ¿Qué es la teoría del conflicto realista? Bueno, esta teoría plantea que los conflictos entre grupos humanos no se deben a simples diferencias culturales o personales, sino a una competencia real por recursos limitados. Bueno, esta perspectiva parte de la idea de que cuando dos o más grupos perciben que sus intereses están en juego y no pueden satisfacerlos al mismo tiempo, surgen tensiones que derivan en enfrentamientos, prejuicios y hostilidad. El conflicto, por tanto, no es un accidente ni una casualidad, sino una consecuencia directa de estructuras sociales que colocan a los grupos en una situación de rivalidad. Origen y base empírica. Bueno, esta teoría fue desarrollada principalmente por Musa Fer y Caroline Sheriff, quienes demostraron su validez mediante el conocido experimento de Robert Scale. En este estudio, dos grupos de niños fueron puestos en situaciones de competencia por premios, lo que desencadenó rápidamente actitudes de rechazo, enemistad y discriminación entre ellos. Lo más relevante es que al principio no existía ningún problema entre los grupos. Fue la competencia lo que activó el conflicto. Esta evidencia empírica mostró que cuando los grupos se ven forzados a luchar por los mismos recursos, aunque sean simbólicos, se activa una dinámica de exclusión y defensa del propio grupo frente al otro. Además, se observó que los lazos dentro del grupo se intensificaban a medida que crecía la percepción de amenaza externa, reforzando la identidad grupal y alimentando la hostilidad. Bueno, ¿qué fue el experimento de Robert Scale? Se realizó en un campamento de verano con dos grupos de niños que no se conocían. Al principio los grupos convivían sin problema, luego se les puso en situaciones de competencia, como los juegos, premios y desafíos, y que nos da un resultado rápidamente que sugirieron actitudes de enemistad, discriminación y rechazo entre los grupos. La teoría destaca que estos conflictos no solo son inevitables cuando hay competencia, sino que además tienden a intensificarse con el tiempo. A medida que se prolonga la rivalidad, crecen los estereotipos negativos, se refuerzan las diferencias y se consolida una visión del otro grupo como enemigo o adversario natural. Este proceso también contribuye a la deshumanización del otro y en muchos casos dificulta cualquier intento de reconciliación si no se transforman las condiciones que originaron el conflicto. Sin embargo, Sheriff también comprobó que cuando los grupos tienen que colaborar para alcanzar un objetivo común que beneficie a ambos, como resolver un problema que les afecte por igual, los niveles de tensión disminuyen y se abren posibilidades de cooperación. A este tipo de metas se los conoce como metas superordenadas y se convierten en una herramienta clave para reducir el conflicto y cambiar la perspectiva negativa del otro grupo. Buenos días con todos, yo les voy a hablar sobre el conflicto persistente. Cuando la competencia entre grupos se mantiene en el tiempo, el conflicto no solo persiste, sino que también se identifica progresivamente. La teoría del conflicto realista explica cómo este proceso se vuelve más complejo y difícil de revertir, si no se transforman las condiciones en las que se originan. Tenemos crecimiento de estereotipos negativos, que estos quieren decir que los grupos empiezan a generalizar ideas negativas sobre el otro. Por ejemplo, ellos siempre son agresivos, ellos nunca entienden. Estas imágenes mentales refuerzan el rechazo y deshumanizan al otro. Tenemos también reforzamiento de las diferencias. Se exageran las diferencias culturales, sociales o ideológicas. Se ignoran los puntos en común y cada grupo se percibe como radicalmente distinto y opuesto al otro. Y como último tenemos
deshumanización del otro grupo. Este quiere decir que el grupo rival deja de ser visto como personas iguales. También se justifica el maltrato, la indiferencia o incluso la violencia. Y la empatía desaparece y el conflicto se vuelve más extremo. Como conclusión tenemos que la teoría de conflicto realista no permite entender que los conflictos entre grupos no nacen por simples diferencias personales o culturales, sino por situaciones reales de competencia por recursos limitados. Cuando los grupos sienten que no pueden alcanzar sus metas sin perjudicar al otro, se activan tensiones, prejuicios y hostilidad, que se intensifican con el tiempo. Este enfoque muestra que la raíz del conflicto estructural y material, no es solo emocional. Por eso, no basta con promover la paz o la empatía. Es necesario modificar las condiciones sociales que generan la realidad. Nosotros pedimos ese equipo hace 2 días. No vamos a ceder solo porque sí. No se trata de quién lo pidió primero, se trata de quién realmente lo necesita. Nuestra nota depende de esto. Nuestros no, siempre creen que tienen más derecho como que si nosotros no existiéramos. ¿Sabes qué? Mejor que lo decía el profesor y punto. Ya basta, por favor. Todos estamos estresados, todos necesitamos lo mismo y pelear no va a ser la solución. Pero es que sí, si no nos presentamos bien, perdemos la materia. Y si unimos fuerzas y hacemos una parte en video y otra parte con el proyector, hay maneras de compartirlo, solamente hay que organizar bien los tiempos. No es mala idea, de todas formas todos queremos pasar y no debemos de competir entre nosotros mismos. Va, me parece. Usemos el equipo a medias y ayudémonos. Mejor hay que seguir peleando.